Buenos días, le vamos a dar respuesta a las preguntas de la entrevista. En mi opinión, considero que el posconflicto no existe en Colombia. El posconflicto era un periodo de prueba que buscaba que el gobierno se sentara a negociar las diferentes diferencias que tenía con los grupos al margen de la ley. Esto buscaba generarle un espacio de tranquilidad a nuestra comunidad para que no siguiera viviendo bajo el yugo de la guerra, bajo el yugo de la desaparición forzada. Me ha tocado presentar situaciones violentas en el sentido de que nuestra comunidad o algún familiar es desaparecido y no se sabe qué pasa con él al día siguiente, y pasan los días y nosotros tenemos que seguir preguntándonos, bueno, ¿dónde está tal persona? ¿Qué ha pasado con él? Donde los estudiantes no pueden asistir a clase porque de pronto no quieren cruzar alguna frontera invisible, donde los adolescentes siguen perteneciendo al grupo al margen de la ley, donde nosotros como comunidad nos toca abandonar nuestro lugar habitual y desplazarnos a un lugar sin saber qué vamos a tener, o nos toca en algunos de los casos irnos de Buenaventura porque no somos capaces de vivir con la violencia que se presenta aquí, donde nuestros hijos están creciendo con la cultura de que si pasan de este barrio a otro es peligroso, que los pueden matar e incluso acabar con la tranquilidad de toda su familia. ¿Cómo se ha visto el posconflicto? ¿Qué avances veo yo en el posconflicto que deberían de marcar la comunidad educativa? Si el posconflicto se notara, si el posconflicto se buscara, si se aplicaran las estrategias del posconflicto, la educación en Buenaventura sería otra. ¿Por qué? Pues porque como se ha nombrado anteriormente, Buenaventura es un territorio marcado por la violencia, marcado por la guerra, y que se había dicho que se le iba a dar prioridad al municipio de Buenaventura por presentar todo este alto índice de desapariciones forzadas, desmembramiento, abandono de hogares y todo eso. Todas esas cosas, si el posconflicto hiciera su parte, si hiciera el aporte que debía hacer en el Estado, si el Estado enfatizara en hacer validar los puntos del posconflicto, los puntos de negociación, todas estas cosas iban a tener un cambio significativo en Buenaventura que hasta el momento no lo han tenido. ¿Por qué? Porque se sigue trabajando bajo el mismo currículo, no se ha visto la propuesta que el gobierno debió plantear para que en todos los colegios se enseñara o se educara a los estudiantes con una metodología distinta. ¿Cómo una metodología distinta? En el sentido de que se hablara de la guerra en el sentido que quedara atrás y que se empezara a implementar estrategias donde empezáramos a crear la conciencia en los estudiantes de que teníamos que mirar hacia el avance, hacia dejar las guerras, hacia la dejación de armas. Todo esto, si se aplicara, si se notara, sí tendría un avance significativo en la educación. Pero como no se ha aplicado, entonces Buenaventura sigue bajo el mismo rol, bajo el mismo currículo. No ha cambiado nada, no ha implementado nada y sus estudiantes siguen viviendo bajo la incertidumbre de no saber qué puede pasar el día siguiente en nuestra comunidad. La inversión que el gobierno debió hacer nunca se ha presentado, hasta la fecha no se ha presentado, porque se decía que después de los avances del posconflicto iba a haber una inversión económica que le generara un alto grado de desarrollo. Buenaventura, por ser un territorio tan marcado, en el momento que el gobierno haga la inversión que se debió hacer o que se implementó en los acuerdos del posconflicto, se va a notar en Buenaventura. Se va a notar porque Buenaventura siempre ha sido una zona alejada. En mi opinión, yo considero que si se hiciera la inversión como debió hacerse, él podría empezar por decir, mire, este fue Buenaventura, este es el territorio marcado, y este es antes y después del Buenaventura que se esperaba. Este es el Buenaventura que teníamos cuando el gobierno no se hacía cargo de Buenaventura, y este es el Buenaventura que tenemos ahora cuando el gobierno ya se está haciendo cargo de Buenaventura, cuando ya el avance del posconflicto está tocando a la comunidad de Buenaventura. Pero esa inversión nunca ha llegado, esa inversión no se ha visto marcada en Buenaventura. Buenaventura sigue estando a diario entre lo económico, el sector salud, el sector público, cada día va más para atrás en el sentido de que cada día la inversión es menos, que nos estamos quedando sin hospitales, no tenemos clínica, no tenemos salud, los colegios no se les ha pagado a los profesores. ¿Qué hace todo esto? Que los profesores cesen clase, el sector salud deje de atender, el sector público deje de darle a Buenaventura la estabilidad económica.
¿Y qué conlleva todo esto? Que los estudiantes abandonen las clases. Sí, pues porque si hoy estamos en una marcha, estamos en una huelga, hoy no va a haber clase, el día de mañana tampoco, ya son 3 días, 4 días. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes le pierden el sentido a la educación y con ellos se van yendo por el camino fácil, porque ya todos estos grupos están esperándolo para darle la cabeza y decirle que no, este es el camino más fácil de obtener dinero. ¿Qué creemos nosotros como comunidad que un niño, un adolescente que no tiene un cartón, que no ha estudiado nada, que no ha sido educado y necesita llevarle algún tipo de comida, de sustento a su familia, ayudarle a su madre, que en la mayoría de los casos son madres solteras, porque sus esposos o están muertos o pertenecen a algún grupo o han sido desaparecidos o simplemente no tienen la estabilidad para sustentar esta familia? Es de ahí de donde salen los grandes, pero los grandes delincuentes. ¿Por qué? Pues porque está en una familia inestable. La mamá no tiene cómo darle una alimentación. El colegio le cierra las puertas. Y hay grupos diciéndole que la forma más fácil de conseguir dinero es haciendo actividades al margen de la ley, donde ellos por ir a hacer cualquier cosa, ir a llevar una cosa, ir a traer otra, van a tener un aporte económico. Estos son las personitas estos son los grandes personajes que estamos hablando, que de este índole que se fueron criando en Buenaventura, no solo en Buenaventura, en todo nuestro país. Esto era en lo que el Estado debía enfocarse, en que estas familias no siguieran con esa secuela, en que estas familias rompieran esas cadenas, en que se generaran proyectos para que las madres que tienen tantos hijos o las madres solteras pudieran desarrollar alguna actividad que les generara la estabilidad de su familia, en que estos estudiantes fueran alejados de los grupos al márgenes de la ley, que los grupos al márgenes de la ley hicieran un alto y dijeran ya no más los menores en nuestra fila, que todos estos menores que pertenecieron a la fila pudieran salir de las guerras y tener una vida, o sea, volver a empezar de cero, tener una vida que les garantizara seguridad, tanto para ellos como para su familia. Al Estado no darles garantía y no hacerlos, o sea, no darles garantía y no darles garantía y no pretender y no generar estos espacios, estas personas vuelven a recaer y recaen con mayor altitud. Las familias en Buenaventura siempre seguirán marcadas por este flagelo, o sea, la familia en Buenaventura siempre seguirá marcada por esta circunstancia, ya que nosotros no somos los generadores de la guerra, son los otros grupos que hacen que esta comunidad sigan viviendo en ella. Nosotros no somos los que decidimos si hay guerra o no hay guerra, nosotros estamos en el medio del gobierno y de la guerra, nosotros estamos en el medio del gobierno y de los grupos al margen de la ley, porque ninguno de los dos ha logrado llegar a un acuerdo que diga basta, alto, ya no más la guerra, ya Buenaventura no puede seguir en lo mismo. Entonces el posconflicto tenía que darle un cambio, un giro total a esta comunidad, cosa que no se ha visto reflejar. Yo considero que en los aspectos que sería priorizar para el programa de licenciatura, más que priorizar sería que los próximos licenciados tuvieran un estatuto o una especie de proyecto de grado donde todos fueran basados en ayudar a Buenaventura o ayudar a sus territorios en el posconflicto. O sea, me hago entender, si en el programa de licenciatura se implementara como obligación que los próximos licenciados hicieran un proyecto basado en buscar la mejoría y acabar con las guerras y implementar estrategias que le dieran a la comunidad espacio para salir de la guerra y la violencia, entonces estaríamos hablando de muchas estrategias y de muchos ejemplos de grandes ideas que le permitirían a la comunidad y a los próximos licenciados enfocarse en los salones de clase, basados bajo trabajos bien presenciados, donde el estudiante
pudiera ser educado bajo esa mirada de avance, donde el estudiante se ubicara bajo la estrategia de dejar atrás toda esa mentalidad vacía de la guerra y donde el licenciado implementar estrategias que ya dejen de ser la sencilla razón de ir al colegio, dictar la mera clase y bueno, todos escuchamos, bueno, hasta mañana nos vemos. No, el próximo licenciado, los próximos licenciados, tenemos que ser personas capaces de implementar en nuestro estudiante la cultura de no más violencia, la cultura de paz, la cultura de querer salir adelante, no por las armas, no por la vida fácil, no por el dinero fácil, sino implementar estrategias que los licenciados en su aula de clase sean capaces de transformar la vida de los educandos, donde los educandos puedan decidir si está bien o está mal. Los educados pueden decir si está bien o está mal y abrirles la mentalidad para que sean ellos los que puedan decidir y puedan ser ellos los que tomen el camino y el rumbo de sus vidas sin dejar atrás que somos un municipio marcado, sin dejar atrás que somos los nombrados, no. Todo eso debe acabarse y todo eso debe mirarse desde el aspecto que el licenciado enfoque su actividad en darle aporte para que el estudiante tenga el poder de decir, no quiero más la guerra, voy a acabar con ella, yo soy capaz y le voy a dar un avance significativo a mi vida, donde se deje atrás todo el sinnúmero de guerra, de violencia, de macabros, de desapariciones y el estudiante sea otro tipo de educando y deje el rol pasivo y asuma un rol activo en la educación, activo en el sentido de no las clases, no de la investigación, sino activo en el sentido de que sea él mismo educando, guiado por el licenciado que le diga, hey, aquí hay una propuesta, implementémosla para que con esta propuesta podamos colaborarle a toda nuestra comunidad que está siendo marcada, nuestra comunidad que está siendo cada día perseguida y ya con esta estrategia nosotros logremos reunir pequeñas cantidades y salgamos de nuestros colegios, salgamos de nuestros salones a otros lugares, a llevar otra alternativa, a decirle al estudiante, vea, con nuestra ayuda, con nuestro apoyo, con la ayuda de los licenciados futuros, vamos a sacar nuevas estrategias que le permitan a la comunidad dejar atrás un poquitico este sinnúmero de situaciones violentas. Sí puede llegar a afectar la Facultad de Educación en Colombia, porque si se busca hablar en el posconflicto y implementar estos puntos que se deben de implementar, entonces la educación debe cambiar para que haga un vuelco y haga un rol activo en la educación de los estudiantes y entonces ya dejaríamos de enseñar las mismas estrategias que vienen atrás, sino que implementaran estrategias diferentes que estén siempre enfocadas en la mirada hacia el avance y la dejación del conflicto atrás. ¿Cuál es mi misión de docente en formación? Mi misión como docente es guiar a los estudiantes, es siempre estar informada, es siempre lograr darle más de lo que esté en un salón de clase. Mi misión siempre como licenciada debe ser darle prioridad a estos estudiantes, darle bases, darles estrategias que ellos puedan tomarla y dejar atrás todo este sinnúmero de situaciones violentas, porque la verdad es muy difícil asistir a un salón de clase y tener que escuchar de la boca de nuestro estudiante, ay, un vecinito, un conocido, mi papá no llegó, mi hermano está en malos pasos, mi hermano está consumiendo drogas, mi hermano o tal diferentes cosas. Es muy difícil. Entonces mi labor o mi misión como docente es siempre buscar darles espacio a los estudiantes que se sientan seguros, donde ellos puedan empezar a implementar y a mirar y sentir que la estrategia ya no es más la guerra, la estrategia debe cambiar, la estrategia de ahora en adelante debe ser el avance en el mundo, dejando atrás el conflicto, que el posconflicto empiece a tener el valor que debió tener y que dejemos de que el Estado solo siga diciendo que el posconflicto se va a dar y que se va a dar, pero que hasta la fecha no se ha dado. Ya es hora que nuestro rol como licenciado sea enfatizar en esta situación para que nosotros como docentes, como futuros licenciados y el Estado logremos hacer de nuestra comunidad
un cambio significativo, logremos que nuestra comunidad deje atrás todo este sinnúmero de actividades violentas y empecemos a mirar la vida basada en estrategias que le permitan a nuestros estudiantes avanzar en el posconflicto y la dejación de las armas. Gracias.